Muy buenas tardes, bienvenidos al foro chat de Actualidad Jurídica. Esto es un emprendimiento que estamos haciendo un grupo de profesionales para de alguna manera informar a todo el sector aeronáutico de, de algunos temas que son muy importantes en el sector. En este caso, yo como abogado especialista, conocedor de la materia aeronáutica, y aprovechando esta situación de la cuarentena hospitalaria, bueno, tuve la intención de regalarles estos foros o estas videollamadas o estos, digamos, de alguna manera estos foros chat o estos videos para, para hacerles llegar algún tipo de información en materia de derecho aeronáutico. Hoy vamos a tratar un tema que es bastante controvertido en el sector de la aviación, que es el convenio de Chicago y su aplicación por los distintos estados. En este caso, Venezuela. Poco a poco vamos a ir des, eh, disgregando este tema, ¿no? En principio, esta actividad va a llevar de por sí varios temas que lo vamos a hacer durante toda la semana. Hoy nos toca pues este tema que los voy a invitar posteriormente a esta videoconferencia a discutir en el chat de WhatsApp de, establecido para esto. ¿Ok? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es determinar qué es el Convenio de Chicago. Fíjense, históricamente, en la historia, el Convenio de Chicago nace en 1944 por invitación de los Estados Unidos en la ciudad de Chicago. 52 estados, entre esos Venezuela, participó en esa convención. ¿Qué es lo que estaban tratando de lograr estos estados? Tratar de generar y preservar la seguridad operacional. Fíjense que ya la tecnología estaba ya a las manos de los civiles después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el 7 de diciembre de 1944, repito, por invitación de los Estados Unidos, un grupo de países se reunieron en la ciudad de Chicago para tratar estos temas en materia de la navegación aérea y la cooperación entre las naciones para la navegación aérea internacional. Estos gobiernos firmantes, entre esos Venezuela, bueno, llegaron a ciertos acuerdos. Como todo concepto, el concepto de convenio es precisamente eso, un acuerdo entre personas, un acuerdo entre naciones para lograr un fin común, un fin único. ¿Ok? Entonces, el objetivo del convenio de Chicago inicialmente era eso, promover la seguridad operacional y lograr el más alto grado de uniformidad de la normativa técnica. ¿Ok? Podemos establecer varios principios que puede establecer, que se establecieron en ese convenio. Y el primer principio que podemos tratar en este tema es el principio de soberanía. Ahí entra el primer eslabón de la aplicación de estos convenios a nivel de los estados. ¿Okay? La soberanía. La soberanía es entonces, como todos ustedes bien lo saben, la soberanía es el poder que tiene un Estado, el poder que tiene el soberano, el poder que tiene el pueblo de tomar decisiones dentro de su territorio sin que haya injerencia o decisiones de otros países, otros estados, dentro de su territorio. Y el otro principio entonces nace, que es la territorialidad. ¿Qué es la territorialidad? Ese espacio geográfico donde el pueblo, donde el Estado, donde un país, una nación ejerce su soberanía. Entonces ustedes me dirán, bueno, Juan, ¿cómo aplicaríamos nosotros un convenio internacional en específico en el tema que estamos tratando hoy, el de derecho aeronáutico, el convenio sobre aviación civil internacional? Bueno, fíjense, efectivamente, aunque los estados tuvieron la intención de reunirse para lograr ciertos acuerdos, precisamente eso, ciertos acuerdos, donde los estados renuncian a ciertos derechos para obtener otros. Ahí es donde nacen las primeras libertades del aire. Esas famosas 5 libertades del aire, ¿ustedes se acuerdan? Vamos a repetirlas en esta sala. La primera libertad es el derecho de sobrevolar el territorio de otro estado. La segunda libertad es el derecho a aterrizar
en otros estados por causas técnicas o de emergencia, o un toque en un aeropuerto de otro país dentro de la ruta para echar combustible, para repostar combustible, para alguna situación de emergencia o una urgencia que se requiere. Bueno, quedaron ese acuerdo en esas famosas 5 libertades del aire. La tercera libertad del aire es el derecho a desembarcar pasajeros en el territorio de otro estado. Entonces ya estamos hablando de un derecho que tienen todas las aeronaves matriculadas dentro de un estado para desembarcar pasajeros en el país miembro del Convenio de Chicago. La cuarta libertad es el derecho a embarcar pasajeros en el territorio de otro estado y trasladarlos al país bandera de la aeronave. ¿Ok? Que evidentemente ninguna operación aérea va a ir a otro estado y regresar vacío. Bueno, entonces llegaron a ese acuerdo. La cuarta libertad del aire, el derecho a embarcar pasajeros en el territorio de otro estado y trasladarlo al territorio bandera. Y la quinta libertad del aire es el derecho a embarcar pasajeros en un segundo estado y trasladarlo a un tercer estado diferente al estado de matrícula. Vamos a poner ejemplos de estos tres. El primer ejemplo es el derecho a sobrevolar el territorio de otro estado. ¿Cuál es la línea más recta, la distancia más cercana de un punto a otro? Es la línea recta. Si hay un plan de vuelo que se presenta desde Caracas a Panamá, tuviésemos que surcar el territorio colombiano y los estados llegaron al acuerdo de sobrevolar el territorio de otro estado. Entonces esa aeronave de matrícula venezolana pudiese sobrevolar el territorio de otro estado. Dije ya anteriormente, por una situación de una contingencia, una situación de emergencia o urgencia o con una condición técnica, esa aeronave puede aterrizar en el territorio colombiano sin ningún problema. Puede aterrizar en la ciudad de Panamá y puede desembarcar pasajeros en ese aeropuerto. E igualmente puede embarcar pasajeros y venirse o regresar en pierna de retorno hacia el país bandera. O estando en Panamá, que es la quinta libertad, puede recoger pasajeros en la ciudad de Panamá y puede continuar a otro estado, vamos a decir, la ciudad de Miami, haciendo entonces un transbordo hacia los Estados Unidos. Esos son los dos ejemplos de las libertades del aire donde los estados llegaron a esos acuerdos. Pero fíjense que esos acuerdos, esos derechos que adquirieron los estados no son totalmente absolutos. Ahí entra entonces los principios de soberanía y territorialidad de los estados. Podemos aclarar que ese derecho no es absoluto porque, por lo menos en nuestra ley de aeronáutica civil, establece claramente que las aeronaves en vuelos internacionales o hacia el territorio venezolano entrarán y saldrán por los puntos y aerovías que lo determine el Ejecutivo Nacional. Ustedes como pilotos saben que cuando uno presenta un plan de vuelo internacional, o ustedes también profesionales del área, cuando uno presenta plan de vuelo internacional, uno debe indicar a los servicios de tránsito aéreo la hora UTC para el ingreso del FIR vecino. O sea que si vamos para Panamá, tuviésemos que establecer en un plan de vuelo realmente establecido la hora UTC con que se va a ingresar al territorio del FIR de Barranquilla y posteriormente el FIR de Panamá. En una aerovía debidamente publicada en los AIP o en las JETSEN o en las cartas de navegación estipulada para tal fin. Pero bueno, ya vieron que hay 5 libertades del aire y ese derecho absoluto no es totalmente absoluto, sino está regulado por las legislaciones de cada estado. ¿Ok? También es importante destacar que lo que busca es la armonización de las normas. ¿Ok? Eso es lo que busca inicialmente. Lograr el más alto grado de uniformidad de la normativa técnica internacional a fin de promover una aeronáutica civil segura, ordenada y eficiente. Pero hablemos un poquito de cómo está conformado el Convenio de Chicago. El Convenio de Chicago está conformado por principios generales. Entre esos tenemos el principio de soberanía, el principio de territorialidad, donde las decisiones tomadas de otros estados no deben tener injerencia sobre el territorio venezolano. ¿Ok? Entonces, volvemos a la pregunta, ¿cómo entonces aplicaríamos nosotros el Convenio de Chicago en Venezuela? Bueno, fíjense, como todo convenio internacional, después que está discutido, los representantes en esa comisión que Venezuela llevó en el año 47, regresó para Venezuela y presentó la propuesta
de la aprobación del Convenio de Chicago al Ejecutivo Nacional y pasó posteriormente a la Asamblea Nacional de aquel momento. Y la Asamblea Nacional del año 1947, 44, 47 exactamente, ahí les voy a dejar, por cierto, la Gaceta Oficial y les voy a dejar también un PDF con toda esta información, bastante puesta en pildoritas, para que ustedes tengan un poquito más de amplitud de conocimiento sobre la materia. Entonces, en el año 1947, la Asamblea Nacional o el Congreso de la República de aquel momento legisló y estableció y creó la ley de aprobatoria del Convenio sobre Aviación Civil Internacional. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el Congreso de la República en el momento? Lo incluyó, lo introdujo dentro del ordenamiento jurídico venezolano y se hizo ley. Y al hacerse ley, ya tiene vigencia en Venezuela. ¿Ok? Pero entonces tenemos un gran problema, esos famosos anexos, que vamos a ver más adelante sobre este tema. Los principios sobre territorialidad de los estados contratantes, ya lo habíamos hablado posteriormente, territorio, y también tenemos hablando de la soberanía. Son los dos grandes principios que se respetaron entre los estados. También podemos aclarar que uno de los principios establecidos en ese convenio internacional es precisamente que los estados deben de garantizar que su tripulación, los pilotos o el personal aeronáutico que vaya a ejercer el vuelo en áreas internacionales o libres para la navegación internacional deben de tenerse sus certificaciones y licencias debidamente certificadas por el estado contratante. Que ese es otro tema que vamos a hablar más adelante sobre los distintos anexos al convenio sobre aviación civil internacional. También está hablando el principio sobre la nacionalidad de las aeronaves. Aquí hay que aclarar un poquito qué son cómo se clasifican las aeronaves. Las aeronaves se clasifican en dos tipos, las aeronaves civiles y las aeronaves de Estado. Las aeronaves civiles son estas aeronaves que están debidamente registradas y matriculadas en el territorio de un estado firmante del Convenio de Chicago y que ostentan la matrícula nacional. En este caso, nuestra bandera para Venezuela es la YV o Yankee Victor. ¿Okay? Esa aeronave debidamente identificada con Yankee Victor es una aeronave civil. Y las aeronaves de Estado son estas aeronaves que no se le aplica el Convenio de Chicago, no tienen los privilegios de las libertades del aire, aunque son aeronaves nacionales, pero no son aeronaves civiles. Estas son aeronaves de uso civil, de uso militares, aduaneras o de policía. Estos tres usos, militares, aduaneras o de policía, no se le aplica las leyes de aeronáutica civil y el Convenio de Chicago y ni esos famosos anexos. ¿Ok? Entonces ya sabemos que las aeronaves civiles son estas aeronaves que ostentan la nacionalidad y matrícula de un estado contratante del Convenio de Chicago. ¿Ok? Estas 5 libertades del aire, como he dicho anteriormente, facilitan la navegación aérea. Y también deben de garantizar que los aeropuertos de uso internacionales también deben de tener sus certificaciones y aprobaciones según las normas técnicas internacionales emitidas por la OASI. Vieron que estoy tocando el primer tema, el primer punto de la OASI, y eso es lo que vamos a hablar en este momento. ¿Qué es la OASI? La OASI es la Organización de Aviación Civil Internacional, que fue creada en el mismo convenio sobre aviación civil internacional, donde los estados se reúnen cada cierto tiempo, en este caso una vez al año, para discutir temas sobre aviación civil internacional y le dieron el carácter reglamentarista a la asamblea de la OASI. Entonces, la asamblea de la OASI, donde todos los países que firmaron el Convenio de Chicago tienen representación ahí mismo, tienen voz y voto y están defendiendo los intereses y los derechos de los países firmantes del Convenio de Chicago en esa asamblea. Ese carácter reglamentarista se le dio a la OASI para crear estas normas y métodos recomendados. Es importante destacar esto, que es netamente técnico, netamente operacionales, donde establece procedimientos, establece recomendaciones en materia de aviación. Esos son esos famosos 19 anexos, que son estas normas y métodos recomendados y los estados deben adoptar las normas y procedimientos internacionales y si no lo establecer desviaciones respecto a las desviaciones existentes en el procedimiento estándar versus al establecido en el país. Fíjense, ahí estamos hablando entonces ya el primer punto donde se penetra ya el tema de la aplicación del Convenio de Chicago y sus anexos en el ordenamiento jurídico, en este caso Venezuela. Fíjense.
Los anexos al Convenio de Aviación Civil Internacional son normas y métodos recomendados emitidos por la Organización de Aviación Civil Internacional. ¿Vieron? Una organización internacional, aunque Venezuela está suscrita en el convenio de Chicago, en el convenio sobre aviación civil internacional, ella debe de acatar las normas y métodos recomendados. Y el artículo 37 del convenio de Chicago es muy claro. Y dice, los estados deberán prestar todo el apoyo requerido, más o menos dice así, o prestar todo, deberán colaborar en lo posible de adoptar las normas y métodos recomendados emitidos por la Organización de Aviación Civil Internacional a fin de promover una aeronáutica civil segura, ordenada y eficiente. Pero fíjense, por el principio de soberanía y por el principio de territorialidad, especialmente el principio de soberanía, las decisiones tomadas en un ente internacional no deben de tener ninguna obligatoriedad de ejecución dentro de un Estado, por el principio de soberanía. Esas normas y métodos recomendados no están introducidos en el ordenamiento jurídico venezolano, pero tenemos que cumplirlas. Entonces, por eso son recomendaciones. El artículo 37 del Convenio de Chicago es muy claro en eso. Pero fíjense que el artículo 38 siguiente establece que si a algún Estado se le hace impracticable o el segundo Estado se le hace imposible ejecución las normas y métodos recomendados emitidos por la OASI o enmendadas ellas vaya en contra de en el ordenamiento jurídico de un Estado, en este caso Venezuela, los Estados tienen el derecho de crear sus procedimientos propios para tal fin, pero deberá notificar a la Organización de Aviación Civil Internacional las desviaciones que existen en el procedimiento propio comparado con el estándar internacional que están establecidos en los anexos del Convenio sobre Aviación Civil, a fin que la OASI publique los procedimientos desviados en cada estado que no cumpla con la estandarización, porque posiblemente una modificación o un anexo al convenio vaya en contra o vaya en contravención de alguna norma o alguna ley o una reglamentación nacional de algún estado. Ahí es donde entra la aplicación, el concepto sobre la aplicación del Convenio de Chicago y sus anexos en el territorio venezolano. Entonces, fíjense, ya en el capítulo 7 está la Organización de Aviación Civil Internacional, que ya habíamos dicho que la Organización de Aviación Civil Internacional, su ente fundamental, su núcleo central es la Asamblea. Ahí están representados todos y cada uno de los estados firmantes del Convenio de Chicago. Y está el Consejo, que son países que son escogidos dentro de la Asamblea para administrar la OASI, y están las oficinas de staff, que son las que van a asesorar de materia jurídica, técnica o financiera a la OASI. Bueno, con esto podemos entonces de alguna manera estar en estos primeros 18 minutos de conferencia, muy corta, 20 minutos en materia sobre la aplicación del convenio sobre aviación civil internacional. Es importante destacar que son 19 anexos, los cuales están establecidos, los pueden conseguir tranquilamente en cualquier página web y las pueden analizar, porque ellos que son 19, van a tratar en específico cada ítem o cada materia sobre aviación, sobre la actividad de la aeronáutica civil. ¿Ok? ¿Ok? Habla sobre definiciones y un sinfín de cosas. Recuerden que eran 18 anexos y hace 2 años nació el anexo 19, que es el SMS, el Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional. Bueno, con estos 20 minutos creo que pude adelantar algo en materia sobre la aplicación del Convenio de Chicago y en el territorio venezolano o en el territorio de distintos estados. Recuerden, 2 grandes principios: el principio de territorialidad y el principio de soberanía. Bueno, espero que le haya